capítulo 13. Vamos a dar lectura desde el verso 24 al verso 30. Amén. Mateo capítulo 13, desde el verso 24 al verso 30. La palabra del Señor nos dice en esta mañana: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a leer, por favor, desde el verso 36 hasta el verso 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Cuando vemos el verso 24 de esta parábola, Jesús les dice a ellos: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. A lo largo del Evangelio de Mateo nosotros vemos que Jesús presenta una serie de historias basadas en hechos de la vida real, que son las parábolas. El verso 34, Jesús dice, la Escritura dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús usaba en sí esta clase de historias para dar a conocer lo que es su reino, ¿sí? Y todo lo que se refiere él mismo. Entonces, cuando Jesús les dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, notemos aquí esta frase: el reino de los cielos. Entonces, hoy en esta mañana podemos hacernos la pregunta. Dice: el reino de los cielos es semejante. Esta palabra quiere decir ha venido a ser. Pero podemos decir: ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es el lugar donde Dios está, es la morada eterna de Dios, es el lugar donde se exhibe la gloria total de Dios. Pero en este reino existe un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es Dios. Y ahora vendría a ser también la pregunta: ¿quién es el reino de los cielos? Y la respuesta es: el reino de los cielos es Jesucristo. Mateo capítulo 4, 17, Jesús empieza su ministerio y dice: desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo: yo soy el reino de los cielos, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Este reino, hermano, en sí era Cristo con toda su expresión. Él es el reino de los cielos en toda su totalidad. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Cristo, hermano, estaba en medio de los hombres. Este era el reino de luz. Este vino a ser el reino que vino a liberar, lleno de bondad, lleno de majestad. El reino de los cielos, dice, no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y le damos gracias al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque para los judíos era importante el reino de los cielos. Recordemos que este evangelio, específicamente el evangelio de Mateo, fue escrito para el pueblo de Israel. Las promesas fueron escritas para Israel. Hermanos,
Dios nos da una ilustración aún en Génesis, cuando nosotros vemos Génesis 1, desde el verso 3 en adelante, acerca de la creación de las especies. Dios creó los animales, Dios creó toda de la vegetación, y Él nos da un ejemplo. Recordemos que el antiguo pacto es la sombra de lo que era de venir, que es Cristo. Y vemos en Génesis 1 el reino vegetal, que está constituido por una serie de especies, de vegetales, el reino animal. Y como ilustración podemos decir que para poder ser un pez, se necesita la vida del pez. El pez tiene que aprender a nadar, tiene que respirar debajo del agua. No puede en sí una orquídea pertenecer al reino animal, y tampoco un gato pertenecer al reino vegetal. Lo mismo, el hombre, hermano, necesita para pertenecer al reino de Dios la vida de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos aún en Juan capítulo 3. Cuando leemos Juan capítulo 3, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El requisito para todos aquellos que desean no solo ver el reino de Dios, no solo experimentarlo, sino vivirlo, es nacer de nuevo, hermanos. Entonces, esta parábola, hermano, comenzó a cumplirse de la cizaña y del trigo en el día cuando se dio el Pentecostés en Hechos capítulo 2. La iglesia comenzó a ser edificada por el Espíritu Santo, pero después empezó a haber una anomalía, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, dentro del marco histórico debemos saber que para el pueblo judío, ellos estaban esperando al Mesías prometido que venga y los libere de la influencia del Imperio Romano. Estaban esperando a ese Mesías libertador, que nazca en un hogar influyente, que sea visiblemente poderoso. Pero Jesús vino, hermano, y nació en un pesebre. Él vino con humildad. Él se creció y se desarrolló en un caserío que se llamaba Galilea. De acuerdo a los estudios teológicos, se dice que Galilea era un caserío que consistía en 12 casas. Era un lugar despreciado prácticamente. Y la gente estudiosa, la gente preparada se encontraba en Jerusalén. Allí estaban los doctores de la ley. ¿Qué es lo que quiero decir en esta mañana, hermanos? El poder de la vida para Jesús, de acuerdo a la ilustración de la parábola del trigo y de la cizaña, es que la iglesia debe de discernir y diferenciar las dos clases de semilla. Como yo les decía, hermanos, esta parábola comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés. Y cuando dice, volviendo a Mateo capítulo 24, dice: un hombre sembró buena semilla. Este hombre, como vemos en el verso 37, dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tipifica, representa a nuestro Señor Jesucristo. Dentro del contexto, Jesús era el Verbo encarnado que se estaba dando a conocer a las personas. Él era la semilla de trigo. Y usted dice: ¿dónde está eso? Por favor, hermanos, vamos un ratito a Juan, capítulo 12. Verso 24. La palabra del Señor dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Se refería a Él. Era necesario que Cristo venga, hermano, y muera. Él tipifica la semilla de trigo. Y todos los hijos de Dios, los hijos del reino, son también semillas. Por eso hay dos diferencias. Vemos directamente el trigo y la cizaña. Empezó a desarrollarse la iglesia, pero también podemos ver que algo pasó posteriormente, mis queridos hermanos. Leyendo el verso 24 dice que hubo una acción. Jesús vino y sembró la palabra, dio su mensaje. Y esta palabra fue depositada en el corazón de sus seguidores. Estos seguidores posteriormente vinieron a ser también semillas que servían para también establecer su palabra, hermanos, en la tierra. El campo, de acuerdo al verso 38, dice: es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. En sí, hermano,
la anterior vez vimos acerca de la parábola del sembrador. El poder de la semilla es grande. Sí, la semilla tiene el poder germinador. El problema no está en la semilla. El problema está en el terreno. Recordemos, hermano, que habían 4 clases de suelos. Y el primer suelo, como compartía la anterior vez nuestro hermano Henry, era un camino cuyo transitar endureció ese camino. Y había en sí aves que tipifican los demonios. Son personas que recibieron el mensaje con gozo, pero hermano, por estar prestando su oído a filosofías, se dejaron directamente llevar por enseñanzas demoníacas. Vemos también en la segunda clase de suelo que nosotros vimos, estaba lleno de pedregales, dice que no tenía mucha tierra. Y tipifica a todos aquellos que recibían la palabra con gozo, pero en su corazón habían pecados ocultos. Recordemos que los pedregales también representan los pecados ocultos de las personas. Después la tercera clase de suelo era el suelo que estaba lleno de espinos. Y los espinos representan la preocupación por las riquezas materiales. Y también esta clase de tierra no podía ser fértil. A lo largo de la parábola del trigo y la cizaña, estas 3 características de los 3 primeros suelos tienen relación con la cizaña, hermano. En sí, la persona que tiene este corazón endurecido, que hay pedregales, que hay espinos, nunca fueron regenerados. Porque solo la semilla cayó en una sola clase de tierra, en una sola clase de terreno, y era la buena tierra. Entonces Jesús viene y nos hace ver que esta semilla se siembra en el campo. El campo representa el mundo. En sí, el mundo no solo se refiere a la clase de sistemas que existen, malignos, sino también se refiere a la masa de personas, a esa masa de personas que está perdiéndose. El verso 25 dice la palabra del Señor: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, aquí los hombres representan los esclavos que tenían la obligación de cuidar el fruto de la buena semilla. Pero probablemente hubo un descuido en cuanto a la guardia de velar correctamente los sembríos. Vino el enemigo y sembró la cizaña tal como lo relata el pasaje. Dentro del aspecto histórico nosotros nos damos cuenta que Satanás siempre ha querido matar y destruir la imagen de Dios. Satanás siempre quiso distorsionar, hermano, la imagen de Dios. Esto nosotros lo vemos en Génesis cuando él, hermano, vino con la tentación. Introdujo el pecado en la humanidad. Posteriormente, él quiso dañar y distorsionar a la iglesia. Vemos nosotros que él trató de destruir, matar, de que se dé en sí la muerte de ciertos hermanos, el derramamiento de la sangre. Hablábamos de los mártires cristianos del siglo I. Pero la pregunta es, Satanás no obró solo. Él usó una cierta clase de personas. Y podría decirle que provenían de él y eran los hijos del diablo. Estos, hermano, fueron usados por el diablo para destruir o querer destruir a la iglesia. Recordemos algo. Ni aún así, hermano, la iglesia fue destruida. Pero si Satanás no consiguió destruir la iglesia con el martirio y el derramamiento de sangre, tuvo que ingeniarse un plan malévolo que ha predominado hasta ahora. Y es, hermano, traer la luz, la falsa luz. Él vino como mensajero falso de la luz y se introdujo dentro de la iglesia, hermano. Y recordemos nosotros la fusión, la unión del cristianismo posteriormente con el Imperio Romano. Y vino a darse, sí, una adoración, una mezcla de adoración, por medio de la adoración también de falsos dioses. Recuerde usted que el Imperio Romano estaba aliado con la política, la economía, pero también con la adoración de ciertas clases de dioses. Y esta adoración se le introdujo dentro del cristianismo. Obviamente hay una parábola posterior que es la parábola de la levadura, que tipifica la levadura, las falsas enseñanzas, las falsas herejías que fueron introducidas en la masa que representa la iglesia. Hay 3 medidas de harina. En sí la masa sin levadura representa la obra del Dios Trino.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta levadura fue introducida, hermanos. Las falsas enseñanzas, las herejías fueron introducidas. Obviamente, hermano, los verdaderos hijos de Dios tuvieron que huir, salir de este sistema. Hebreos 11 nos habla de esto. Ustedes recuerden cuando dice el Señor, andaban ellos errantes de acá para allá, escondidos en cuevas. La verdadera iglesia siempre fue una iglesia perseguida, hermanos. Y vemos dos influencias aquí. La influencia del diablo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer esto? La cizaña se siembra en medio entre el trigo y viene a manifestar una apariencia del reino de los cielos. No es una realidad, porque la verdadera iglesia expresa la realidad del reino de los cielos. Pero esta cizaña tenía una apariencia. Y vamos a explicar esto de las dos semillas. La cizaña consiste en una mala hierba que tiene un parecido. No sé si usted alguna vez ha ido al campo y ha diferenciado estas dos clases de semillas, ¿no? La cizaña tiene un parecido al trigo. Por fuera es dorado, es amarillo, pero en sí en el aspecto interno el fruto de la cizaña es un fruto negro. Es venenosa su semilla, puede producir estopor, puede producir náuseas, convulsiones, incluso hasta la muerte. A diferencia del trigo, el trigo en cambio su fruto es amarillo y dorado. ¿Cuáles son las tipologías de aquí? Cuando usted empieza a ver que la cizaña y el trigo empiezan a desarrollarse, hay dos diferencias. Cuando el trigo madura, la espiga se encorva. Esto tiene una relación con los hijos del reino, que cuando nosotros crecemos espiritualmente, reflejamos a nuestro Padre. Y una característica de los verdaderos hijos de Dios, reflejamos una verdadera humildad. La espiga inclinada representa que todo verdadero hijo de Dios le da culto y adoración al verdadero Dios. Pero mientras la cizaña crece, usted mira que la cizaña siempre permanece erguida, nunca se encorva. Y habla acerca de la arrogancia, de la prepotencia de estos hijos del diablo, que rechazan el señorío de Cristo. Hermanos, hoy en la actualidad, nosotros como cristianos, como obreros, debemos velar y cuidarnos como iglesia de los ataques del diablo, hermano, de las acechanzas, de las artimañas, de las mentiras. Satanás usa personas, hermanos, para atacar su obra. Entonces, el consejo es para la iglesia que nosotros debemos mantenernos atentos y despiertos, hermanos. Sabemos que a lo largo del tiempo la iglesia del Señor ha prevalecido por el poder del Espíritu Santo. El verso 26 dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Recordemos lo que dice la Escritura, que al árbol se lo conoce por su fruto. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo puede dar fruto bueno. Obviamente, hermano, las características de la cizaña, nosotros las encontramos y que tipifican los hijos del diablo, las encontramos en Judas. Todo este libro de Judas habla de esa clase de personas. El verso 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Y haciendo una conexión con el verso 26, dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces, hermano, desde el momento que la iglesia fue fundada, los creyentes falsos fueron sembrados entre ti. Estos falsos hermanos son manchas en nuestros ágapes, hermanos, como lo describe el libro de Judas. Pero algo vamos a ver aquí, aunque es duro decirlo, aunque es tal vez un poco injusto. Dios puso con propósito la cizaña en el campo. Y este fin es que ellos sirven para estimular el crecimiento de los verdaderos creyentes. Es algo que parece loco, pero es así. Dios los puso con el propósito, hermano, de tenerlos aún con el trigo. La enredadera aún de la cizaña, hermano, que trata de ahogar el trigo, no puede. Porque el trigo en sí tiene ese poder, hermano, de seguir desarrollándose. ¿Dónde nosotros vemos esta clase de cizaña? En el mundo.
tipifican la gente que está perdida, la gente impía. Pero también vemos esta cizaña disfrazada dentro de las iglesias, con apariencia de religiosidad, entre comillas, de espiritualidad. Tipifican los falsos maestros, los falsos evangelistas. Ellos, hermano, hacen la voluntad de su padre el diablo, no la voluntad de Dios. El verso 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ahora, hermano, cuando dice los siervos del padre de familia, está relacionado a los hijos de Dios. Ellos, hermano, después de despertarse por el descuido del sembrío, no se percataron de las consecuencias que iban a tener, hermano. Esto vemos nosotros en sí como la historia de la iglesia en sí, cuando se mezcló el paganismo con el cristianismo. Hubo una unión, hermano, religiosa. Pero esa unión sigue, se mantiene, hermano, hasta el día de hoy. Dios lo que quiere es librar. Dios lo que quiere es restaurar. Dios lo que quiere es sacar, hermano, a sus hijos de estos lugares. Vemos que en la iglesia se ha infiltrado el engaño. Satanás ha usado diferentes métodos para tratar de dañar y distorsionar la relación en la iglesia. El anhelo, hermano, de los verdaderos hijos de Dios, del trigo, es que Cristo venga, ponga orden, traiga justicia. Y de los siervos de Dios es ese. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos la misma pregunta al Señor? Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Para nosotros sería algo grandioso que Dios haga esto. Vemos que hay falsos profetas, hay lobos metidos en la iglesia. Y para los verdaderos hijos de Dios, nosotros quisiéramos, hermano, que esta gente no esté en la iglesia. Pero Dios la tiene con un fin, con un propósito. Hermano, Dios es paciente. No queriendo que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente, posteriormente vemos que Dios dará su paga, hermanos, a todos estos hijos del diablo. Porque posteriormente en el texto, cuando nosotros seguimos leyendo, el verso 28 dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El verso 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Verso 40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces Jesús nos da a entender con esta parábola que la cizaña seguirá permanente hasta el día cuando el Señor venga y juzgue al mundo, hermanos. Sabemos que Dios, hermano, al fin del mundo, apartará a sus hijos, hermano, de la cizaña. La cizaña tipifican a aquellos que están en la iglesia usando el nombre de Dios en vano. En vano, porque para ellos no es una realidad. Son aquellos que le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero vemos nosotros que el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de la iniquidad, al fuego eterno preparado para el diablo. Y es duro, hermano, sí, porque Dios tiene que separar, pero tiene que esperarse el tiempo. Dios no puede en este momento, hermano, echar los unos al infierno y a otros llevarlos al cielo. El verso 29 dice: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Es por eso que Dios les da esta respuesta. El deseo de los siervos era ese: querían arrancar la cizaña. Tanto la cizaña como el trigo crecen juntos en el campo, pero cuando se habla de recoger la cizaña significa quitar del mundo a los falsos creyentes. Hermano, la Iglesia Católica, como siempre estuvo dentro del error, cometieron también un grave error al usar en sí esta parte de la Escritura y matar a los verdaderos hijos de Dios. Por eso hubo una gran inquisición. Ellos pensaron que estaban arrancando la cizaña, hermano, en medio del trigo. Ellos pensaron que eran trigo. Pero no es así, hermanos.
El verso 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. La siega en sí, como vemos, representa el fin del mundo. Todos los acontecimientos que Dios tiene preparados para la humanidad impía. Hay un tiempo determinado, hermano. Todo tiene un propósito, todo tiene que cumplirse. Además, en ese tiempo Dios permitirá que la maldad se prolifere, hermano, pero no prevalecerá, ya que Dios tiene un lugar preparado para los impíos, pero también tiene un lugar reservado para todos nosotros, los hijos de Dios. El Señor está cerca, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, porque estos segadores tipifican los ángeles. Dios apartará al fin de los tiempos y les dará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros, hermanos, sabemos que no vamos a ser juzgados para ir al infierno, sino que Dios nos llevará al tribunal de Cristo. Y vamos allí, muchos sí a ser avergonzados. No quiere decir que vamos a perder la salvación, por no saber, hermano, aprovechar hoy los dones que Dios nos ha dado. En ese tribunal Dios nos recompensará, pero también habrá pérdida de recompensas. Obviamente yo creo que en ese lugar habrán millones de hermanos, y cuando es un tribunal es abierto, usted va a ser expuesto delante de miles de hermanos, y Dios delante de ellos les va a decir, todo va a salir a la luz. Bueno, ¿por qué no hiciste esto? Si algo malo, negligente. Imagínese, yo no sé si alguna vez en su vida usted ha sentido vergüenza cuando alguien le ha expuesto delante de otros. ¿Cómo será ya? Pero Dios nos dirá: venid benditos de mi Padre, al lugar que Dios tiene preparado para ustedes. Apocalipsis, por favor, hermanos, capítulo 22. Verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Verso 43, para concluir: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el Señor termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Creo que estuvimos en el tiempo.